La Guerra Civil Española fue un conflicto que fue conocido internacionalmente como la Guerra Española. Afectó al resto de países del mundo en numerosos despliegues militares, estando a favor de un bando u otro. Una de las más importantes figuras internacionalmente hablando fue George Orwell. Proveniente de Londres, participó en conflictos como Alcubierre o Barcelona. Tras terminar la guerra, escribió un libro muy conocido, Homenaje a Cataluña. En él narra su punto de vista en la guerra, desde su llegada y su ingreso en el POUM hasta su vida a Francia. De él hemos querido destacar una cita muy importante situada al final del libro. No nos recibieron demasiado bien en Banjul cuando supieron que veníamos de Barcelona. Varias veces me vi envuelto en la misma conversación. ¿Usted viene de España? ¿De qué lado peleó? ¿Del gobierno? Oh, y luego una marca de frialdad. La pequeña ciudad parecía decantarse decididamente a favor de Franco. Esto nos hizo preguntarnos, ¿cómo influyó el desarrollo de la guerra civil en el resto de países internacionales? Para saber de las consecuencias de la guerra, primero comenzamos investigando las intervenciones internacionales durante la misma. Las brigadas internacionales fueron uno de los grupos más destacados, formados por un gran número de voluntarios de países como Francia y Austria, que fueron en apoyo de la República. Por otro lado, el bando sublevado fue apoyado especialmente por Alemania e Italia. Un grupo que destacó fue la Legión Cóndor enviado por Alemania. La guerra duró 3 años, y en ellos hubo muchos conflictos de rigor internacional. Escenas clave fueron la batalla del Ebro, conocida por ser una de las más sangrientas, o la destrucción de múltiples lugares por bombardeos, como Guernica, tal y como representa Picasso en su cuadro. Uno de los escenarios más destacados debido al relato de Orwell fue el escenario de Alcubierre, ya que contó con un gran punto estratégico en la ayuda, y en ella fueron mandados numerosos soldados de otros lugares. En palabras de Orwell, Alcubierre no había sido bombardeada, y su estado era mejor que el de la mayoría de las aldeas cercanas a la línea de fuego. Están construidas como fortalezas, una masa de casuchas hechas de barro y piedras, apiñadas alrededor de la iglesia. como se puede ver en este periódico, se informaba diariamente a la población acerca de la guerra civil. Uno de los artículos habla sobre la retención en Zaragoza de miles de soldados. Orwell explica ya las malas condiciones del ejército y cómo muchos desertan o huyen. Tras analizar los hechos más importantes, nos centramos en ver el papel de cada país durante y tras su finalización. Aunque la guerra terminó en 1939, la ayuda internacional desapareció antes, como es el caso de las brigadas, que se fueron en 1938. Tras terminar la guerra, más de 500.000 huyeron hacia Francia, para terminar en campos de concentración, sin contar la gran cantidad que murió. El resultado se refleja en las disminuciones en el censo de 1930 a 1940. Tal como dice Orwell relatando su estancia al cruzar la frontera hacia Francia en Banjul. La pequeña ciudad parecía decantarse decididamente a favor de Franco, sin duda a causa de los refugiados españoles fascistas que habían ido llegando allí periódicamente. Este apoyo fue reafirmado por Alemania e Italia, cuyas dictaduras fascistas respectivamente apoyaron la suya y afianzaron sus ideales. Para terminar con la influencia republicana es necesario hablar de la URSS, quien con su ayuda logró alargar la vida de la República, pero en ningún caso pudo alcanzar las ayudas dadas por Alemania e Italia. Además de estos dos apoyos dados a cada bando, otros países como Estados Unidos y Gran Bretaña se mantuvieron neutrales hasta la mayor parte del conflicto. Sin embargo, en Estados Unidos hubo un caso especial, ya que colaboró por un lado en las brigadas internacionales y por otro, grandes multinacionales suyas ayudaron al bando sublevado, por lo que ayudó a ambos bandos. En conclusión, con toda esta información logramos recabar una respuesta uniforme a la pregunta. Tras terminar la guerra, la influencia de esta se extendió considerablemente. En un primer momento, la mayoría de los países apoyó a los bandos españoles por interés propio, alargando y empeorando la guerra. Tras su fin, los exiliados de la República extendieron su ideología española en países como Francia, Argelia y México. Por otra parte, los fascistas, además de la victoria y la consolidación de la dictadura de Franco, también lograron adueñarse ideológicamente de numerosos lugares. Su raíz no sería erradicada hasta el fin de Alemania e Italia en la Segunda Guerra Mundial. La guerra, por tanto, supuso además de pérdidas económicas, una fuente de conflictos que seguiría hasta provocar la Segunda Guerra Mundial. Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano.